amigos, estamos en un programa más de Tiempo con Dios. Vamos a comenzar, como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien guíe este programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que también estés presente aquí con nosotros para tomarnos de la mano y conducirnos a tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de dos milagros de Jesús, porque Jesús hizo tantos milagros. Y realmente analizarlos nos muestra su grandeza. Hoy vamos al capítulo 14 de Mateo, versículo 13, donde habla de esa primera multiplicación del pan, que fue quizás uno de los milagros más grandes que hizo Jesús, en el sentido de que había muchísima gente con él, y vio todo lo que él podía obrar. Entonces comienza diciendo, entonces Jesús se fue de allí en barca a un lugar apartado para estar solo, pero la gente, cuanto lo supo, lo siguió a pie desde sus pueblos. Jesús, al desembarcar y ver a tanta gente reunida, tuvo compasión y sanó a los enfermos. La compasión, la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. La gente le buscaba a Jesús, la gente quería estar con Cristo y la gente veía lo que él hacía. Entonces le seguían, se iban junto a él. Y Jesús siempre estaba para cada uno de ellos, aunque eran muchísimos, pero siempre respondía con amor y daba lo mejor de él a todos los que llegaban a él. Fíjense que en todos los evangelios encontramos de que todas las personas que llegaron a Jesús y pudieron acceder a él, salieron sanadas. Jesús los sanó. Él nos transmite salud porque de él viene la salud. Y dice, al caer la tarde, sus discípulos se le acercaron para decirle, este es un lugar desierto y se hace tarde. Dile a esta gente que se vaya a las aldeas a comprar qué comer. Pero Jesús les contestó, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Bueno, ahí comienzan los discípulos. Bien dice acá. Ellos ven la realidad humana, sin entrar dentro de lo que Jesús podía hacer. Y les dicen, ¿verdad?, que como estaban en un lugar desierto, ya era tarde, que le diga a la gente que se vaya. Pero Jesús jamás abandona a los suyos. Entonces Jesús le responde, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Ahí Él ya les está enfocando hacia lo que con fe, cuando creemos en Cristo y estamos con Él, Él puede hacer. Y ellos se preguntaban,
qué es lo que podían hacer. Y ellos le contestaron: no tenemos aquí más de 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganlos para acá. Y dice en otro de los evangelios que era un muchacho el que tenía 5 panes y 2 pescados. Y este muchacho compartió lo que tenía. De hecho, para él, 5 panes y 2 pescados daba de sobra. Pero no para 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, por lo cual se piensa que más o menos en este lugar había, si cada hombre llevó una mujer y tenía, aunque sea un niño, había más o menos 15.000 o más personas. ¿Cómo dar de comer a toda esa cantidad de gente con 5 panes y 2 pescados? Y acá nos muestra la grandeza de Jesús. Cómo Él puede hacer posible lo imposible. Cómo Él puede obrar dentro de lo que en nuestra mente humana no entra. Porque los discípulos miraban desde la parte humana y decían: es demasiado gente, no hay forma de darle de comer. Sin embargo, Cristo nos muestra que con Dios todo se puede, que para Él no hay imposibles y que Él puede transformar de eso que alguien dio, el sí de alguien en compartir, hizo de que pudieran comer toda esa cantidad de gente. Y acá tenemos que analizar muchísimo nuestra vida. ¿Cuánto estamos dispuestos a compartir lo que tenemos en nuestras 3 partes, en el espíritu, en la mente y en la parte material también? ¿Cuánto comparto? ¿Cuánto doy de lo que tengo? Bueno, entonces manda sentarse a todos en la hierba. El orden. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Él ordena nuestra vida. Nunca Dios hace milagros en el desorden. Cristo, Hijo de Dios, Dios mismo, también los ordena antes de hacer el milagro. Toma los 5 panes, los 2 pescados, levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición, parte los panes y los entrega a sus discípulos para que se los repartan a la gente. Cristo hace el milagro de que 5 panes y 2 pescados se conviertan en alimento para más de 15.000 personas. ¿Cómo? Con amor y mostrándonos que para Dios nada es imposible, que Él lo puede hacer todo. Y fíjense acá, Él levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición, parte los panes. Entonces nos muestra Dios, Padre, también está presente ahí. Por eso eleva los ojos al cielo. Mira, levanta los ojos al cielo, después dice, ¿verdad? Pronuncia la bendición. La bendición siempre viene de Dios, porque Dios bendice. Dios nos da bienes. Y en ese momento lo que necesitaba esa gente era alimento material, porque ellos estaban detrás del alimento espiritual que Cristo les daba. Y también nos muestra el partir el pan, significa el compartir, ¿verdad? Y todos comieron hasta saciarse. Se recogieron 12 canastos llenos de los pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ese es nuestro Dios, el que sabe de tus necesidades, el que te da lo que necesitas en el momento, el que nunca te va a dejar sin aquello que es primordial para tu vida. En ese momento para ellos era primordial recibir el alimento material, porque todos habían ido junto a Jesús y tenían que volver nuevamente a sus casas, pero tenían hambre y Jesús les dio. Así también Jesús en nuestras vidas nos enseña a que nosotros vamos a recibir de Él la divina providencia,
cuando acudimos a Él. Que no dudemos nunca de eso, que tomemos conciencia de su grandeza, de que para Él no hay nada que sea imposible, y que así como dio de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 canastos, así también cuando Él da en abundancia. Ese es nuestro Dios. No va a permitir que te falte, no va a permitir que lo que necesitas esté ausente en tu vida, pero crees, porque ese es el grave problema. Cuando no hay fe, cuando la persona se desespera ante la necesidad, cuando la persona mira su parte humana y no ve lo que Dios puede hacer. Cuando nosotros tenemos problemas y necesitamos algo y le clamas a Dios, va a venir por donde menos te imagines, pero va a llegar. Porque Dios conoce tu necesidad. Dios conoce lo que vos estás no solamente necesitando, sino que en ese momento es importante para tu vida. Dios conoce todo porque, como bien dice el Salmo 139, Dios lo sabe todo. El grave problema está en la fe, cuando no se cree. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con más tiempo con Dios y habíamos visto recién la primera multiplicación de los panes. Y ahora continuamos con otro milagro que hace Jesús. Entonces dice, inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y fueran a esperarlo al otro lado mientras él despedía a la muchedumbre. Y cuando tenemos un conocimiento completo de los evangelios, entendemos el por qué. Porque dice en el capítulo 6 de Juan, que es donde habla también de este milagro, que cuando la gente se dio cuenta de que Jesús había hecho la multiplicación de los panes y que les había proveído el alimento que ellos necesitaban, enseguida quisieron coronarlo por rey. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, este hombre que puede hacer ese milagro nos va a solucionar la vida. Pero ese no era el querer de Dios. Entonces Jesús inmediatamente, bien dice acá, ¿verdad?, les dice a sus discípulos a que suban a la barca y fueran a esperarlo al otro lado, mientras él se encargaba de despedir a la gente. Él despidió, él se quedó con todos, pero él no quería ser un rey material porque proveía pan. Lo que Cristo quiere es ser rey en nuestras vidas, porque Él es nuestro rey, es Cristo rey. Bueno, y una vez que los despidió, subió solo a un cerro a orar hasta entrada la noche. Entre tanto, la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas, porque soplaba viento en contra. Jesús le despide a toda la gente y se va a orar. El tiempo de oración, qué importante es nuestro tiempo con Dios. Jesús, Hijo de Dios, nuestro Dios, nos enseña que Él siempre tenía su tiempo a solas con el Padre. Y nosotros tenemos que entender y aprender de nuestro Maestro de vida, a tener nuestro tiempo con Dios, a entrar en oración. Bien explica en el capítulo 6 de Mateo, cuando dice, cuando quieras hablar con Dios, entra en tu pieza, cierra la puerta y habla con Él, que Él conoce lo que hay en tu corazón. Entonces tenemos que buscar estar a solas con Dios, para que Dios obre en nuestras vidas. Leer la palabra de Dios en nuestro tiempo de oración, para que Dios nos enseñe a través de Cristo Jesús en los 4 evangelios todo lo que necesitamos saber para poder llegar a la salvación. Porque el querer de Dios es que todos nos salvemos. Pero ¿cómo vamos a llegar
a conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a tener nuestro momento de oración si no le hacemos un espacio en nuestro día a día? El día tiene 24 horas. Estamos hablando de aunque sea 10 a 15 minutos cuando te levantás todos los días. Buscar un tiempo bueno para Dios, donde nosotros estemos bien, donde nosotros podamos recibir de Él todas las bendiciones que necesitamos. Acá Jesús había terminado ya ese milagro de la multiplicación de los panes, pero busca su tiempo a solas con Dios. Y ya era de noche, nos dice. Entonces, una de las preguntas que siempre hacen es, ¿cuál es el mejor tiempo para rezar? Nosotros tenemos que tener nuestro tiempo con Dios todo el momento, estar prendidos a Dios, ¿verdad? Pero el momento en el que tenés que comenzar tu día con oración es muy importante. Y antes de dormir es entregarle a Dios todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, todos tus pensamientos, todo lo mejor que vos pudiste hacer en ese día. Y ahí entendemos, ¿verdad?, de que son 2 momentos de nuestro día a día que tenemos que dedicar a Dios. Y es cada día. Y lo tenemos que hacer con alegría, porque realmente es un privilegio el poder sentarnos a solas con nuestro Dios, que es todopoderoso, para que Él nos transfiera su paz, para que Él nos transfiera su amor, para que Él nos dé todo aquello que necesitamos. Pero somos nosotros quienes tenemos que dar tiempo. Y fíjense, a veces las personas dicen, tengo tantas cosas que hacer, no tengo tiempo. Y sin embargo, cuando hay algún problema, alguna situación difícil, no importa todo lo que tengas que hacer, pero ahí sí vas a acudir desesperado o desesperada a Dios. Entonces, ¿había tiempo o no había tiempo para Dios? Y eso depende de vos, de cada uno de nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que encontrar en nuestro día a día ese momento en el cual tenemos nuestro privilegiado encuentro con nuestro Dios, que es todopoderoso, que todo lo puede y que quiere estar con nosotros. Él está siempre atento a todo lo que nosotros le pedimos. Y para Él es muy importante que nosotros le digamos que sí, porque nos ama, no porque nos necesita. Él nos ama y nosotros tenemos que estar dispuestos a servirle y a ser su instrumento, porque cada uno de nosotros tiene una misión. Pero ¿cómo si no doy tiempo a la oración? Voy a saber qué es lo que tengo que hacer. Jesús nos enseña acá. Él, después del milagro, se fue y buscó un tiempo a solas con Dios. Y se fue al cerro a orar hasta entrada la noche, dice. Y no fue poco el tiempo que estuvo en contacto con el Padre. ¿Y nosotros? ¿Cuánto tiempo en nuestro día a día dedicamos a la oración y a estar en contacto con Dios? Bueno, dice después, entre tanto la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas, porque soplaba viento en contra. Los discípulos se iban a la otra orilla y se encontraron ¿con qué? Con una tormenta. Y fíjense algo que dice acá, que la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas, porque soplaba viento en contra. Así son los problemas en la vida, cuando nos sacude nuestra barca, cuando todo de repente viene y es como que tu vida se volvió una tempestad. Se pierde la paz,
se pierde la tranquilidad, se pierde la alegría, se pierde todo aquello que pueda hacer que tengas estabilidad. Porque así son muchos de los problemas que se presentan en la vida del ser humano. Donde el ser humano no sabe cómo llegar a tierra, cómo solucionar sería eso. Y ellos se dieron cuenta que estaban remando y que la tierra estaba muy lejos. Y a veces el ser humano no sabe cómo salir de esas tormentas que la vida nos presenta. Y es ahí donde tendríamos que acudir siempre a Dios. Porque si comenzamos nuestro día con Dios, entonces ya estamos prendidos a Él todo el día. Pero cuando se presenta la tormenta y te sacude y te hace perder la paz, la tranquilidad, ahí viene la desesperación. Entonces, sigue. De madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el agua, se asustaron y exclamaron: es un fantasma. Cristo, que como es Dios, lo sabe todo. Y Cristo va junto a ellos. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y hablábamos de que cuando Jesús despide a sus discípulos y los manda al otro lado, Él se fue a orar. Y cuando los discípulos comienzan a remar y a remar, resulta que se viene una tormenta. Y veían la barca de lejos. Jesús, de madrugada, fue hacia ellos caminando sobre el lago. Y al verlo caminar sobre el agua se asustaron y exclamaron: es un fantasma. Vamos a entrar un poco a analizar la mente de los discípulos. Ellos venían felices de ver un milagro tan grande como la multiplicación de los panes. Se suben, van hacia el otro lado y bien nos dice acá, de madrugada. Dicen que más o menos fue entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando Jesús fue caminando sobre ellos. Ellos estaban luchando por sus vidas, porque había una tormenta en el mar. Y Jesús, nuestro Dios amado, es quien va junto a ellos. Y nos muestra algo muy interesante. Nunca Jesús nos deja solos, siempre está pendiente de lo que nosotros necesitamos, aunque no clamemos a Él. Y al verlo, los discípulos piensan: es un fantasma. Y este es el pensamiento negativo. Cuando pasamos por problemas en la vida, muchas veces nuestra mente se llena de pensamiento negativo. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a clamar a Dios. Porque el que nos puede sacar del problema es Dios. Y a creer en Dios. Pero fíjense que cuando le pido algo a Dios, tengo que creer. Porque le puedo pedir y no creer. Y entonces me va a ganar nuevamente el pensamiento negativo. ¿Qué es lo que ellos vieron? Ellos pensaban que era un fantasma. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Llenos de miedo. El miedo es una enfermedad espiritual que paraliza al ser humano. Y se llenaron de miedo. Y ya veían hasta un fantasma. Es cierto, estaban cansados, estaban desesperados. Pero Jesús estaba ahí con ellos. Y Jesús le dijo al instante: ánimo, no teman, soy yo. Les transmite la fuerza que viene de Dios. Dice en el capítulo 1 de Romanos: la palabra de Dios es fuerza de Dios
Por eso cuando te sientas decaído, cuando te sientas desesperado, desesperada y ya no encuentres solución a tu problema, lee la palabra de Dios y saca de ahí tus fuerzas, porque Él te va a transferir sus fuerzas. Dios te da sus fuerzas. Y Jesús, cuando llega a sus discípulos, caminando sobre el agua, haciendo lo imposible para los hombres, pero posible para Dios, les dice: ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y acá aparece Pedro, apóstol de Cristo, y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. En realidad, acá hay mucho que aprender. Por un lado, la desesperación de todo. Por otro lado, Pedro, que le pide a Cristo hacer también Él lo imposible para los hombres. Porque el único, aparte de Cristo, que caminó sobre la agua fue Pedro. Y Él le pide hacer eso. Y Cristo le concede. Jesús le dijo: ven. Y Pedro bajó de la barca y caminaba sobre el agua para llegar a Jesús. Siempre me quedo a analizar esta parte, porque Pedro tuvo valor y Pedro creía en Jesús. Ninguno de los otros animó a bajarse de la barca, pero Pedro sí se animó, porque tenía fe en Cristo, pero esa fe se vino abajo cuando aparece el miedo. Pedro caminó sobre las aguas, se fue junto a Jesús. Pero, dice, al fijarse en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces acá hay una enseñanza muy, muy grande. La fe la tenés que mantener siempre prendida a Jesús. Cuando vos mirás la violencia del viento, cuando vos tenés miedo, cuando vos empezás a mirar el problema y no la solución que Dios te va a dar, y empezás a decaer en tu fe, te vas a hundir, porque Pedro se hundió. ¿Qué hizo que él se hunda? Mientras él fijó su mirada en Cristo y se mantenía prendido a Cristo, caminó sobre las aguas e hizo lo imposible para los hombres. Pero con Dios todo es posible y Cristo es Dios. Pero cuando vio la violencia del viento, es decir, se desenfocó de Jesús y miró la tempestad en vez de mirar a Cristo que lo sostenía. A veces nosotros en la vida miramos el problema, nos encapsulamos en el problema y no acudimos a Cristo y decaemos en la fe. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Cristo y saber que Él nunca nos va a fallar. Saber que Él está ahí con nosotros, mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque si el miedo entra, ahí nos hundimos. Y cuando Pedro vio la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Sálvame, Señor». Y al instante Jesús extendió la mano diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste?». Tuvo fe por un momento, por eso pudo caminar sobre las aguas, pero después le ganó el miedo. Cuando estés atravesando por algún problema, por alguna situación difícil, donde tus ojos humanos no encuentren la solución, nunca dudes que Dios tiene la solución. Él tiene la solución para todos los problemas, pero nunca decaigas en tu fe. No tengas miedo, porque acá Jesús le reclama a Pedro: «Hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo?». Y realmente, cuando lo estudiamos profundamente a Pedro, vemos de que muchos de nosotros tenemos mucho de Pedro. Y a veces queremos hacer oscilaciones en nuestra fe. Por un tiempo, por un rato estamos bien prendidos de Dios y en un ratito nos vamos para abajo. Y nosotros tenemos que mantenernos en ese equilibrio espiritual.
donde nos prendamos de Dios, donde no nos apartemos de Él y donde podamos seguir fijos, prendidos de Dios, porque si no el miedo te lleva para abajo. Por eso Jesús le reclama a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? ¿Por qué dudaste? Y a veces dudamos cuando se piensa, no, este problema ya no tiene solución, o no voy a poder salir de esta enfermedad. ¿Hay algo imposible para Dios? Nuestro Dios es aquel que todo lo puede. Ese es tu Dios y es mi Dios. Pero creemos. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y hablábamos de cuando Pedro había caminado sobre el agua y finalmente vaciló y se hundió. Mientras estuvo fijo, cuando tuvo la mirada fija en Jesús y se mantenía prendido a Él, Él caminó, lo pudo hacer. Pero cuando entró el miedo y la duda, se hundió. Y ahí gritó: sálvame, Señor. Y al instante Jesús extendió la mano diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? ¿Por qué dudaste? Muchas veces nos pasa eso. Cuando tenemos problemas y queremos mirar con nuestros ojos humanos la situación. Nosotros no podemos encontrar soluciones muchas veces, pero Dios tiene la solución. Por eso tenemos que aprender a dejar a Dios ser Dios. Dejar que el que es todopoderoso lo pueda solucionar. Para aprender a caminar sobre el agua también, así como lo hizo Pedro. Pero siempre fijando nuestra mirada y activando nuestra fe en Cristo. Porque Él es el que todo lo puede, no podemos nosotros. Y dice, cuando subieron a la barca, cesó el viento, y los que estaban en ella se postraron delante de Él diciéndole: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahí es como que se dieron cuenta de esa magnanimidad de Dios. Qué grande es nuestro Dios. Ahí quedaron impactados. Ellos ya habían visto el milagro de la multiplicación de los panes, pero ahora habían visto cuando les tocaba a ellos. Por eso es muy importante entender, ¿verdad? Una cosa es la necesidad ajena, pero otra cosa es tu necesidad. Y ahí es donde muchas veces el ser humano quiere hacer oscilaciones con su fe. Por un tiempo estar con Dios y después venirse para abajo con el miedo y la duda. Nosotros tenemos que aprender a mantenernos en la fe activa, donde en todo momento estamos prendidos de Dios, donde siempre nos mantengamos firmes con Cristo, unidos a Él para que Él obre. Y cuando, por supuesto, sube Cristo y Pedro, suben los dos a la barca, cesó el viento. Cuando Cristo entra a nuestra vida, llega la calma, llega la paz, porque nos transmite la paz. Y esa paz nos llena interiormente. Bueno, ahí se postraron delante de Él, diciéndole: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y una vez terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret. Al reconocerlo, la gente del lugar divulgó la noticia por toda la región. Le trajeron todos los enfermos rogándole que los dejara tocar solamente el borde de su capa. Y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Ese es Cristo. Ese es nuestro Dios. El que no solamente hace Él lo imposible, sino te demuestra que también con Él
vos podés hacer lo que ni siquiera te imaginas. El que sana, Él nos sana en el espíritu, Él nos sana en la mente, Él nos sana en el cuerpo. Él nos quiere sanos. La palabra de Dios sana al ser humano. Y nosotros tenemos que querer estar siempre con Él, prendidos a Él, unidos a todo lo que Él nos enseña en su palabra para poder hacerlo vida en nosotros, práctica en nuestro día a día y ver la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Nunca te desesperes ante un problema, ante una situación donde no veas la solución. Acudí a Dios. Confía en Dios. Pone tu fe en Dios con la seguridad de que Él siempre tiene la solución para todo y que nunca te va a abandonar. Nunca, pero nunca te apartes de Dios, sino al contrario, permanece en la fidelidad a Dios. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por conocerte cada día más. Gracias por mostrarnos de que tú puedes hacer posible lo imposible y que somos privilegiados en tenerte en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que podamos mantenernos siempre, Señor, haciendo todo lo que tú nos enseñas, que es la voluntad del Padre. Que aprendamos, Señor, a amarte como tú nos amas, a no dudar nunca de tu poder, de tu amor, de tu fidelidad y a entender que lo que tú quieres es siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias por tu protección, gracias por tu divina providencia y gracias por conducirnos a la vida eterna. Padre Santo, bendícenos. Bendice, mi Dios, a nuestras familias para que todos te conozcan. Y bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en cada uno de nuestros corazones. Llénanos de esa paz que solamente tú nos puedes dar, puesto que tú nos dijiste, la paz que yo les doy no es la paz del mundo. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Que nunca caigamos en la angustia ni en el miedo, sino que siempre nos centremos en la fe. Centrados en ti, todo lo vamos a lograr. Gracias, mi Dios, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos regalas cada día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y por la paz que impregnas en nuestra vida. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, mi Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Tengan siempre una hermosa jornada y que nunca nos apartemos de nuestro Dios. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.